Reconocimiento de formas con DMConnect Power by Nuance. DMConnect Power by Nuance tiene la capacidad de procesar la imagen e identificar formas para poder extraer zonas de texto. Estas zonas de texto pueden ser utilizadas con diferentes propósitos, como por ejemplo, nombrar la carpeta de almacenamiento, nombrar el archivo, vaciar los textos en una base de datos, entre otras funciones. Es importante mencionar que existen diversos tipos de formas y por cada una de ellas se debe hacer una configuración. A continuación, se muestra un ejemplo. De los siguientes documentos físicos se requiere obtener lo siguiente: el año de facturación para crear una carpeta que separe los archivos por año, el mes para crear una subcarpeta que contenga los archivos digitalizados, el número de factura para nombrar el archivo digitalizado. Inicia la aplicación de MConnect Workflow Studio en su computadora. Si aparece el mensaje «Desea permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo», seleccione «Sí». Al dar clic en Execute Scan, se mostrarán las funciones configurables en esta función. Para este ejemplo, se utiliza el formato de archivo PDF searchable y se activa el candado para que no se pueda modificar esta opción desde el panel de operación. Abra la sección Procesamiento de imagen y arrastre a la flecha de abajo el componente Size Split. Dé clic sobre Size Split. Enseguida se observan las opciones configurables. Cambie el criterio para separar por cada página y coloque el número 1. De esta forma, cada hoja escaneada será considerada como un archivo diferente. En la misma sección, Procesamiento de imagen, arrastre el componente Reconocimiento de formas al lado derecho del componente Size Split. Dé clic sobre Reconocimiento de formas para establecer la configuración. Dé clic en el botón Nuance Form Template Editor. Esta aplicación es utilizada para crear una plantilla sobre el formato que desea escanear. Recuerde que existen diversos tipos de formas y por cada una de ellas se debe hacer una configuración. Dé clic en Agregar plantilla para agregar una imagen que contenga el formato de los documentos que desea digitalizar. Se recomienda establecer como mínimo 4 zonas de referencia en el formato. Para ello, utilice el botón Ancla de texto. En este ejemplo, se selecciona el encabezado del documento como la primera zona de referencia. Se define una segunda zona de referencia a la altura del número de factura. Una tercera zona se define en la parte media de la hoja. Y una cuarta zona en la parte baja de la hoja. Enseguida se definen las zonas de texto que son requeridas. Se requiere el año de facturación para crear una carpeta que separe los archivos por año. El mes para crear una subcarpeta que contenga los archivos digitalizados. Y el número de factura para nombrar el archivo digitalizado. Para extraer estas zonas de texto se utiliza el botón Fill Text. Observe que puede hacer un zoom para seleccionar el texto específico. En este caso, se aplica un zoom al 70% para seleccionar la información requerida. Se selecciona el año en que fue expedida la factura. Se recomienda establecer un nombre de referencia para identificarlo en DMConnect Workflow Studio. En este caso, se coloca año. El siguiente texto es el mes en que fue expedida la factura. También se le establece un nombre, en este caso, mes. Por último, se selecciona el número de factura y se le establece un nombre. Enseguida debe agregar una imagen digitalizada con la misma forma para hacer una prueba de coincidencia. Dé clic en el botón Agregar imagen de prueba. Seleccione el archivo y dé clic en Abrir. Se debe dar un clic con el botón derecho al archivo recién agregado y seleccionar la opción Buscar coincidencias. Extiende el menú de la imagen de prueba y abra la sección Coincidencia de plantillas. Abra el archivo recién agregado y observe las coincidencias encontradas. Estas deben ser iguales a las definidas en la primera muestra de imagen. Se guarda el archivo de librería y se establece un nombre. En este caso, librería factura. Lo siguiente es crear una plantilla para que pueda ser identificada por DMConnect Workflow Studio. En el menú Archivo se selecciona Exportar. Se establece el nombre Plantilla Factura. Para la ruta de almacén se selecciona la unidad C. Enseguida la carpeta DMConnect y se crea una carpeta llamada Templates. Y dentro de esta carpeta se guardará el archivo.
Se cierra la aplicación Nuance Template Editor. En DM Connect Workflow Studio, dé clic en el botón para especificar la ruta de la plantilla que se acaba de generar. Localice el archivo y dé clic en Abrir. Dé clic en el siguiente botón para agregar una muestra del formato que va a digitalizar. De inmediato, se realizará el reconocimiento de las zonas de texto que fueron definidas previamente. Enseguida, abra las opciones de destino. Seleccione el componente Folder y arrástrelo hacia el lado derecho de Form Recognition. Dé clic sobre el icono de Folder para establecer la configuración. Abra la sección Workflow Fields y observe que aparecen las zonas que fueron definidas en la plantilla. Para continuar con la configuración, se arrastra la zona Número de factura para establecer el nombre del archivo. La ruta de la carpeta raíz será establecida dentro de la carpeta Mis documentos, Proveedores, Promotora SADCB. Para ello, se le indicará crear una subcarpeta con el año en el que fue expedida la factura. Se agrega una diagonal en la ruta de almacenaje y se arrastra la zona Año. Para crear una subcarpeta con el mes en que fue expedida la factura, se agrega una diagonal en la ruta y se arrastra la zona Mes. Se guarda el flujo de trabajo con el nombre Formas. Seleccione la serie de documentos con la misma forma y colóquelos en el alimentador de documentos. En el panel de operación, abra la aplicación DM Connect. Seleccione el flujo de trabajo Formas y el multifuncional iniciará de inmediato con el escaneo. Los documentos son procesados por DM Connect. Observe cómo se crea la estructura de carpetas de acuerdo a las condiciones que se indicaron en la configuración del flujo. Con esta aplicación, podrá automatizar los flujos documentales y minimizar el tiempo invertido por sus usuarios en este tipo de tareas. Usted conocerá más sobre las funcionalidades de DM Connect en esta serie de videos. Solicite una demostración de DM Connect con su distribuidor autorizado Kyocera. Kyocera.